Hoy vamos a contar una historia de detectives, una que se ha escrito por siglos y que literalmente ha salvado millones de vidas. Es la historia de cómo aprendimos a cazar asesinos invisibles y, sobre todo, cómo México construyó su propio equipo de élite para hacerlo, todo dentro de la Secretaría de Salud. La pregunta que nos va a guiar es gigante, ¿no? ¿Cómo fue que pasamos de creer que las plagas eran culpa del mal aire, de los miasmas, a usar datos, mapas y números para encontrar a los verdaderos culpables? Es un viaje de la superstición a la ciencia pura y dura. Y la respuesta a esa pregunta está en este concepto que es clave, la vigilancia epidemiológica. A ver, no se trata solo de juntar datos porque sí, es un sistema, un método, para recolectar, analizar y, lo más importante de todo, interpretar la información. El lema lo dice todo: información para la acción. Es tener centinelas siempre alerta para poder actuar antes de que la cosa se salga de control. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en los orígenes. Nuestra primera parada nos lleva a una época donde las enfermedades eran un misterio total y las primeras pistas apenas comenzaban a aparecer. Aquí es donde nace la epidemiología como una ciencia detectivesca. El siglo XIX fue un verdadero punto de quiebre. Ya desde 1662, un pionero llamado John Graunt había tomado listas de muertes y empezó a buscar patrones. Pero fue en el 1800 cuando genios como William Farr perfeccionaron esto. Transformaron simples registros de defunciones en estadísticas vitales. De repente, la muerte dejó de ser un evento al azar. Ahora se podía medir, analizar y, por lo tanto, empezar a predecir. Y aquí entra en escena el Sherlock Holmes de la epidemiología, John Snow. En 1854, Londres estaba sufriendo un brote de cólera terrible, y la teoría oficial era, claro, el mal aire. Pero Snow sospechaba de otra cosa. Su método fue revolucionario. Hizo algo que a nadie se le había ocurrido: mapear cada muerte, casa por casa. Y al ver el mapa, el patrón era innegable. Casi todos los casos estaban agrupados alrededor de una sola bomba de agua en Broad Street. Con esa prueba en la mano, convenció a las autoridades de hacer algo radical: quitar la manija de la bomba. ¿El resultado? El brote se detuvo en seco. Acababa de nacer la epidemiología de campo. Ahora, lo que es realmente interesante es ver cómo estas ideas revolucionarias que nacieron en Europa empezaron a hacer eco aquí, en México, y fueron sentando las bases para nuestras primeras instituciones de salud pública. Mientras el mundo aprendía a usar los datos, México no se quedó atrás. Fue construyendo su propio sistema, pieza por pieza. El viaje empezó con las primeras leyes en 1882. Se fortaleció con el Consejo de Salubridad en la Constitución de 1917 y para los años 30 ya teníamos una oficina de epidemiología y un laboratorio nacional, el que se convertiría en el INDRE. Todo este camino culminó en 1943, con la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que vendría a ser el órgano rector de todo el sistema. Damos un salto a mediados del siglo XX. En la posguerra, el mundo entero entró en una fase de construcción de instituciones, y la salud pública se convirtió en una prioridad global, y por supuesto, también nacional. A nivel mundial, este momento fue clave. Vimos nacer gigantes como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para coordinar esfuerzos a escala planetaria, y también agencias nacionales como el CDC en Estados Unidos, que se convirtió en un referente mundial para la vigilancia de enfermedades. Y claro, en México esa ola de cambio se sintió con todo. La Dirección de Epidemiología pasó por una serie de transformaciones rapidísimas. Cambió de nombre, se reorganizó, se fusionó, estaba en constante evolución, siempre buscando la forma más eficaz de enfrentar los desafíos de salud del país. Y para que veamos que todo este esfuerzo estaba dando frutos. ¿Y qué frutos? Miren este dato, es que es impresionante. Mientras el mundo entero seguía luchando contra la viruela, México, gracias a sus campañas de vacunación y vigilancia, la declaró oficialmente erradicada en 1952. Estamos hablando de casi 30 años antes de la erradicación mundial, un logro monumental que demostró el poder de un sistema bien organizado. Pero la historia, claro, no se detiene. Hacia finales del siglo XX aparecieron nuevos adversarios que pusieron a prueba los sistemas de salud de todo el mundo y los obligaron a evolucionar una vez más. A ver, el campo de batalla cambió. La epidemiología se había diseñado para luchar contra enfermedades infecciosas,
Un solo culpable, ya sea un virus o una bacteria, y un contagio rápido. Pero de pronto el gran reto eran las enfermedades crónicas, diabetes, cáncer, problemas del corazón. Estas no tienen un solo culpable, sino una red de factores. Tardan años en desarrollarse y no se contagian. Se necesitaba una estrategia completamente nueva. Y esa nueva estrategia llegó con estudios legendarios como el de Framingham. Al seguir a toda la población de un pueblo por décadas, lograron identificar por primera vez los famosos factores de riesgo. Demostraron con ciencia que tener la presión alta o el colesterol elevado aumentaba muchísimo las probabilidades de un infarto. La epidemiología ya no solo cazaba microbios, ahora también buscaba riesgos en nuestro estilo de vida. Y México, una vez más, adaptó su sistema. Un ejemplo clarísimo fue la respuesta a la epidemia del VIH-Sida. Después de los primeros casos en 1983, se hizo evidente que se necesitaba una estrategia coordinada y específica. Y así, en 1986, se creó el CONASIDA, el Consejo Nacional para la Prevención del SIDA. Esto demuestra la capacidad del sistema para crear estructuras especializadas y enfrentar amenazas nuevas y complejas. Y con esto, llegamos al presente y sobre todo al futuro. Estamos en el umbral de una nueva revolución, una impulsada por tecnología que pioneros como Jon Snow ni siquiera hubieran podido imaginar. El cambio de mentalidad es total. La vigilancia tradicional era reactiva. Ocurría un brote y se actuaba. La vigilancia de segunda generación es proactiva, es predictiva. Usa herramientas como inteligencia artificial, análisis de cantidades masivas de datos, secuenciación genómica, incluso datos de movilidad de celulares para intentar anticipar dónde podría surgir la próxima amenaza. A todo este nuevo enfoque se le llama inteligencia epidemiológica. Ojo, la palabra clave aquí es inteligencia. Ya no se trata solo de vigilar, sino de entender, de conectar los puntos, de predecir. El objetivo final es construir sistemas de alerta temprana tan sofisticados que nos avisen de un peligro antes de que se convierta en una crisis. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Bueno, una tabla como esta de un boletín epidemiológico puede parecer simple, pero esto es la versión del siglo XXI del mapa de Jon Snow. Es un panel de control en tiempo real. Si los epidemiólogos ven que esa flechita de la influenza sube de forma inesperada, pueden activar una investigación y medidas de control de inmediato. Es información para la acción, pero a la velocidad de la luz. Y con todo este poder, llegamos al final con la gran pregunta para el futuro. A medida que nuestra capacidad para vigilar la salud se vuelve casi total, casi predictiva, gracias a los datos, ¿dónde trazamos la línea? ¿Cómo equilibramos la necesidad de proteger la salud de toda una población con el derecho fundamental a la privacidad individual? Es un debate enorme y definirá el futuro de la salud pública.